sentir dolor de cabeza, sentir que nos cuesta mucho hacer ejercicio, y todo esto hace, como les decía antes, que uno tenga que entrenar más suave o competir a una intensidad más baja, y eso por supuesto reduce el rendimiento, ¿sí? ¿Perdón? ¿Quieren que bajen la luz? ¿No se van a quedar dormidos? Se puede ver bien, yo ahora sí lo veo, pero me parece que antes se... Ok, entonces todas estas cosas ocurren mientras nos ejercitamos el calor, que nos estamos deshidratando, y fundamentalmente pues esto se comenzó a descubrir a partir de los años 60, donde se comenzaron a hacer más estudios con todo el tema de hidratación. Bien, ayer les comentaba sobre el uso de geles, carbohidratos durante el ejercicio, y este es un estudio que demuestra varias cosas bien interesantes. Es un estudio del año 95, pero es bien útil porque permite como que identificar cuál es la diferencia entre usar una estrategia u otra en cuanto al rendimiento deportivo. Entonces lo que hicieron estos tipos en un laboratorio es que agarraron un grupo de sujetos que tuvieron que ir 4 veces al laboratorio, ¿sí? Estos señores estuvieron pedaleando durante 50 minutos al 80% de su máximo consumo de oxígeno, y luego de eso tenían que hacer una prueba de velocidad a toda máquina, ¿sí? Para medir cómo era su rendimiento después de los 50 minutos, ¿no? Que es como usualmente se hacen las competencias. Vas a un ritmo donde tratas de mantenerte con el grupo y luego pedaleas fuerte para tratar de llegar más rápido al final. Bien, entonces lo que investigaron acá fue colocar a estos atletas en esta prueba de rendimiento en 4 ocasiones. En una ocasión no tomaron nada ni comieron nada, que es como entrenan muchos deportistas desafortunadamente. Entonces lo que encontraron acá es que comparado con las otras 3 situaciones, fue en ese momento cuando tuvieron el peor rendimiento, cuando no tomaron ni consumieron nada. Luego, en otra oportunidad hicieron esa misma prueba, pero en este caso usaron suplementos con carbohidratos. Perdón, en este caso usaron líquidos, ¿sí? Que era solamente agua. Era un agua que tenía un edulcorante, ¿sí? Que hacía que pareciera dulce, pero que no tenía carbohidratos, ¿sí? Fíjense cómo el rendimiento pudo mejorar un 6%, ¿sí? Comparado con una situación cuando no tenían nada. Entonces, esto explica por qué cuando tomamos solamente agua, sí, también podemos mejorar el rendimiento, sí, que es precisamente lo que ocurre en este escenario. Luego, el tercer experimento fue haciendo la misma prueba, pero en este caso usaban carbohidratos, usaban geles de carbohidratos. Fíjense cómo el rendimiento también mejoró cerca de un 6%, ¿sí? Y lo interesante es que cuando se suman las dos cosas, se suman los líquidos y los carbohidratos, pues el rendimiento es sumatorio. Entonces, en este escenario fue cuando ellos tuvieron un mejor rendimiento. Es decir, que la parte de mantenimiento cardiovascular, por todo el aporte de líquidos que estamos haciendo, y la parte de energía muscular, pues juega un aspecto importantísimo para el rendimiento, y es precisamente lo que se explica en esta investigación. Sí, creo que lo que está fallando definitivamente es esto, el proyector. Bien, este es otro estudio más reciente donde se investigaba algo bastante parecido, pero en este caso, en los últimos años se está viendo que quizás en algunas oportunidades los atletas no tienen el chance de tragarse el líquido, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que se estaba estudiando era qué efecto tenía enjuagarse la boca, ¿sí? Y luego escupirlo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, lo que hicieron fue durante una carrera de 60 minutos en la banda, 30 minutos antes del ejercicio y cada 15 minutos tomaban una bebida que estaba edulcorada con edulcorantes precisamente, pero que no tenía nada de carbohidratos. Entonces lo que tenían que hacer era enjuagarse la boca y escupirlo, ¿verdad? Entonces este fue el rendimiento que observaron en la primera oportunidad. En la segunda oportunidad, si era una bebida que contenía carbohidratos, igualmente lo que hacían era enjuagarse la boca y escupirla. Y en la tercera oportunidad, la bebida con carbohidratos sí se la tragaban. Si no la escupían, sino sí la tragaban. Entonces lo que encontraron fue que hubo una diferencia solamente enjuagándose la boca comparado con usar un placebo. Es decir, que el hecho de que la bebida tuviera carbohidratos, nada más esa sensación de carbohidratos en la boca ya mejoraba el rendimiento, ¿sí? Obviamente fue mejor cuando se tragaron la bebida, sí, pero notaron que cuando nada más enjuagándose la boca, pues eso tenía un efecto importante en el rendimiento, ¿sí? De manera que podemos ver acá las diferencias en cuanto a kilómetros en esa hora de carrera, y bueno, vemos cuál es la diferencia en cada uno de los escenarios. Bueno, aquí está el tiempo, la distancia serían 325 metros menos, 232 metros menos, y en la situación donde tomaban la bebida era 1 minuto 26 más rápido. Es decir, que obviamente este fue el mejor escenario, que era precisamente bebiéndose o tomándose la bebida completa.
Entonces, esto ha despertado un área de investigación bien interesante, que es la estimulación de algunos centros en el cerebro que tienen que ver con el sentir la sensación de dulce en la boca, ¿sí? Y aquí vemos parte de este estudio donde notamos que usando el placebo o una bebida con glucosa, fíjense, esto es la producción de potencia y este es el periodo de tiempo. Entonces, fíjense cómo usando el placebo, que sabe dulce pero que no tiene carbohidratos, fíjense cómo la potencia fue más baja en las últimas etapas del ejercicio comparado con cuando sí se usaron carbohidratos. Entonces, el punto acá es que el azúcar antes en la boca, antes y después del ejercicio, activa unos centros motores que están relacionados con la recompensa y que esto tiene un efecto sobre el rendimiento, ¿sí? Entonces, esto ha despertado un área bien interesante de investigación. Entonces, para aquellos que no o les cuesta mucho tragar durante el ejercicio, aunque lo recomendable, como vimos, es que se tomen la bebida, pues simplemente enjuagándose la boca ya parece que puede haber un efecto beneficioso para aumentar el rendimiento físico. Alguien me preguntaba ayer por aquí sobre la temperatura de la bebida, ¿sí? Y actualmente se está viendo también que la temperatura tiene un impacto importante. Y para esto se han publicado 4 estudios donde precisamente se compara ¿cómo se llama? La temperatura de la bebida sobre el efecto en el rendimiento. Entonces, este es un trabajo publicado en el año 2006, donde se suministraban 2 bebidas, una bebida a 19 grados centígrados y otra a 4 grados centígrados, que es realmente bastante frío para mi gusto, pero fíjense cómo hubo un aumento del rendimiento del 13% cuando la bebida estaba más fría. Otro estudio publicado en este mismo sentido, ¿sí? Fue hecho en el año 2007, fíjense, una bebida caliente que podría ser fácilmente una bebida a temperatura ambiente y una bebida a 10 grados centígrados, que sí es un poco más fácil de tragar. Aquí se observó también un efecto en el rendimiento del 9%. Luego hay otro estudio que se publicó en el año 2008 usando las mismas temperaturas. En este caso no se observó ningún efecto sobre el rendimiento físico. Y este otro, sí, que es del año 2008, también usando bebidas más frías. Entonces, fíjense cómo también hubo un efecto en el rendimiento superior al 23% comparado con cuando la bebida estaba caliente, ¿sí? De manera que sabemos también que si tomamos la bebida y aparte de eso está fría, pues podemos tener un efecto interesante sobre el rendimiento. Entonces, bueno, que esté fría o que esté dulce, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar eso? Bueno, nos puede ayudar, como les decía, en el aumento de la motivación, en el aumento de la recompensa y el aumento del placer. Lo que se ha visto es que cuando se consumen estas bebidas de esta forma, hay algunos lugares en el cerebro que se estimulan que están relacionados con estos 3 factores. Entonces, por otra parte, si está fría, como comentaba ayer, las personas toman más, eso hace que esté mejor hidratado y, por supuesto, eso aumenta la cantidad de fluidos para el uso cardiovascular, lo cual reduce el estrés cardiovascular y eso ayuda a mantener la temperatura del cuerpo mejor y eso hace que posiblemente nos ayude con el rendimiento físico. Entonces, es interesante que no solamente hidratándose, no solamente teniendo carbohidratos, sino ya solamente enjuagándose la boca y teniendo la bebida fría, pues eso nos hace que podemos aprovechar más las bondades de la hidratación. El otro aspecto es hiponatremia, ¿no? Es cuando las personas toman demasiado y toman tanto como para poder reducir el nivel de sodio en la sangre, ¿sí? Esto es poco común, pero es buena idea como que repasarlo, porque puede ocurrir también, especialmente en mujeres que son de talla y peso bajo, que compiten en eventos de larga duración. Estas personas, si toman demasiado, toman más de la cuenta, entonces en ese caso podrían reducir los niveles de sodio en la sangre y eso podría ser perjudicial para su salud, ¿no? Entonces es importante, como decía ayer, no estar en ninguno de los 2 extremos, ¿verdad? No ser ni muy deshidratacionista, ¿sí? Ni tomar tanto como para poder diluir el sodio en la sangre, ¿no? Estamos hablando de tomar tanto, estamos hablando de, imagínense, tomar 6 litros para una persona que pese menos de 50 kilos, ¿sí? En un periodo de una carrera de aproximadamente 4 horas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y no estar en ninguno de los 2 extremos, ¿sí? Ni hacer estas cosas que le estoy mostrando acá con todo eso, con toda esa hidratación que tiene esta chica acá, ¿sí? Eso es como que exagerar un poco lo que necesitaría, especialmente para las mujeres que sudan menos. Bien, entonces, ¿por qué se produce este desbalance? ¿Por qué ocurre que nos deshidratemos o por qué en algunas personas ocurre que tomen mucho más de la cuenta? Hay diferentes razones, pero una que le quiero comentar acá es un estudio donde estos corredores estaban en una pista haciendo 10 millas, que son 16 kilómetros, ¿sí? Son como 30 vueltas a la pista y en este lugar, esta es una fotografía de ese estudio, tenían unos sitios para hidratarse, es decir, que cada cierto tiempo las personas podrían pasar por ahí,
cada milla aproximadamente para tomar líquidos, la cantidad de líquido que ellos quisieran consumir. Y lo que se midió fue cuánto perdieron de sudor, cuánto creyeron ellos que perdieron de sudor, es decir, se les preguntaban, bueno, ¿cuánto piensas tú que sudaste durante el ejercicio? Y también se midió cuánto tomaron y se les preguntó cuánto pensaron que tomaron, ¿verdad? Entonces, cuánto tomaron y cuánto pensaron que tomaron está ilustrado allá en las columnas de color azul. ¿Sí? Fíjense que son bastante cercanas porque uno es como que más fácil saber cuánto se tomó, ¿no? Porque uno mismo se lo está tragando. Y si comparamos las columnas de sudor, lo que hicieron fue precisamente preguntarles cuánto pensaron que sudaron y cuánto sudaron. Entonces fíjense que hubo una diferencia importante entre la cantidad que sudaron y cuánto pensaron ellos que sudaron. Entonces lo que ocurre acá es que somos muy malos estimando la cantidad de sudor que producimos. Sí, en consecuencia es difícil saber qué tan bien hidratarnos, ¿no? Luego les voy a explicar cómo se hace esto para que ustedes mismos lo puedan hacer o puedan recomendar cómo hacerlo. Y fíjense que a pesar de que ellos estaban en una condición ideal de hidratación, de hecho sabían que los estaban evaluando, pues solamente fueron capaces de reemplazar el 30% o menos de lo que perdieron en el sudor. ¿Sí? Es decir, que en una condición donde no están bajo investigación, pues lo más seguro es bastante probable que comen o que consuman menos de eso. Entonces, una de las razones por las cuales no nos hidratamos bien es que muchas veces estimamos mal lo que sudamos. Y bueno, ayer les comentaba que antes del ejercicio pues es importante ver el color de la orina. Usualmente si la orina está más oscura, pues implica que debemos hidratarnos más. Entonces cada vez que vayan a orinar, fíjense en eso. Y una forma precisamente de evitar la hiponatremia es que si estamos produciendo varias orinas de este color, clarito y bastante, entonces ya sabemos que estamos bien hidratados y quizás no debamos consumir mucho más. Estas son, bueno, unas recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, sí, en relación a lo que debería ser la hidratación antes del ejercicio, y entonces ellos dan unos números entre 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso 4 horas antes, y si pasan estas 4 horas y todavía la orina está oscura, tomar un poco más y entonces aplicar esos mililitros por kilogramo de peso. Esto para quienes les gustan los números, pueden usar esta estrategia. Y bueno, nosotros hemos evaluado alrededor de 20 equipos profesionales de fútbol y una de las cosas que hacemos es precisamente evaluar la hidratación antes de los entrenamientos. Y como pueden ver aquí en esta lámina, este es un equipo de fútbol donde, bueno, cada una de estas caritas representa a un jugador y fíjense que todos estos de rojo tienen una densidad de orina sobre 1020 que se ha usado como un indicador para saber cómo comienzan los entrenamientos en cuanto a la hidratación. Y en este caso tenían, bueno, más de la mitad del equipo de fútbol estaba comenzando deshidratado. Y aquí tenemos ejemplos de otros equipos donde, fíjense que muchas veces, más de la mitad, 62%, 67%, 80% hasta 86%, conseguimos en un equipo en Sao Paulo donde ya comenzaban el entrenamiento deshidratados. Entonces quizás antes del ejercicio es la forma más fácil de resolver, evitar estar así, que básicamente tomarse 1 o 2 vasos de líquidos antes de comenzar. ¿Sí? Ya podemos corregir esta situación. Bueno, durante el ejercicio saber la cantidad es quizás un poco más difícil porque, como vimos antes, hay muchos factores que influyen en cuánto sudamos, inclusive también el tipo de deporte afecta esto, y entonces lo que se ha recomendado es que cada persona trate de buscar la manera de saber cuánto suda, y eso es precisamente lo que vamos a aplicar más adelante, porque no existe una recomendación de reemplazo de líquidos que se adapte para todo el mundo. Es decir, durante mucho tiempo se recomendó tomar entre 600 a 1200 mililitros por hora. ¿Sí? Pero luego nos dimos cuenta que 1200 mililitros era muchísimo para unas personas y 600 era muy poco para otras personas. Entonces lo ideal es que ustedes mismos o los atletas que ustedes asesoran busquen la forma de estar bien hidratados haciendo un ejercicio que les voy a comentar un poquito más adelante. Y la idea es evitar que nos deshidratemos mucho. Es realmente muy difícil estar con cero hidratación. De hecho, no es necesario ni siquiera para mantener un buen rendimiento. ¿Sí? Pero ahí la idea es tratar de evitar estar muy deshidratados. Y estar muy deshidratados comienza a partir de que perdemos el 2% de nuestro peso corporal. Entonces, ¿qué significa estar deshidratados a 1 o 2% del peso corporal? Bueno, sencillo. Si pesamos 65 kilos y nos pesamos antes y después del ejercicio, y al final del ejercicio perdimos 600 gramos, ahí nos deshidratamos al 1% de nuestro peso. Si perdimos un poco más de peso, estamos pesando esto al final, aquí estamos perdiendo el 2% y así sucesivamente. Es decir, que este porcentaje tiene relación directa con el peso con que comenzamos. ¿Sí? Y por eso se habla que cuando perdemos a partir del 2%, pues ya entonces